Administrativando Abogados. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, más conocida en estos días como MUFACE, así también ha sido desde siempre, que está dando mucho que hablar en las últimas semanas. La mayoría de ustedes conocerán cuáles son los motivos, pero quizá no tengamos todos tan claro qué se puede hacer en esta situación. Bienvenidos al canal de YouTube de Administrativando Abogados, en el que hoy contamos con la voz de un experto, José Luis Fuertes. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y como decía, quizá todos sabemos qué está ocurriendo, pero no podemos llegar a comprender cuáles podrían ser las acciones que debería emprender el Estado para llegar a solucionar esto. Bueno, efectivamente, lo que, según las noticias, ya son hechos notorios, la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, la MUFACE, que tiene una larga trayectoria, puesto que existe desde hace muchos años y que cubre pues aproximadamente, pues estamos hablando por 1,5 millones de personas aproximadamente, funcionarios públicos, tienen un régimen de prestaciones sanitarias a través de esta mutualidad, podríamos decir semi-particular, es decir, es distinto del régimen de prestaciones sanitarias pues, que tienen los trabajadores a través de la Seguridad Social. Es el régimen distinto también de los que pueden tener los profesionales con sus propias mutualidades. Los abogados también tenemos una mutualidad, etcétera, etcétera. Ya había otras mutualidades históricas que pues, también han existido para determinados colectivos. Es más, inicialmente todas las prestaciones por contingencias sanitarias pues, se habían articulado a través del mecanismo de las mutualidades. Lo que ocurre es que las mutualidades desde hace años, y MUFACE al parecer no ha sido una excepción, pues tienen un grave problema de viabilidad económica. Y tienen un grave problema de viabilidad económica, puesto que sus activos son suficientes para prever actuarialmente las prestaciones que tienen que seguir prestando a sus afiliados. Y tienen pues un déficit. Esto ha ocurrido con otras mutualidades y estas mutualidades pues se han extinguido. Se han extinguido consensuadamente. Por ejemplo, los propios funcionarios de la Seguridad Social, paradójicamente, también tenían una mutualidad, y además pues una mutualidad muy importante y con prestaciones incluso superiores a otro tipo de prestaciones de la Seguridad Social de los demás trabajadores, y esto pues también hubo que reconducirlo. Antiguos colectivos de funcionarios que provenían de la situación jurídica anterior a la Constitución, por ejemplo, pues que integraban las organizaciones que existían, por ejemplo, la organización sindical vertical antigua que tenían un régimen especial, pues hubo también pues, problemas importantes para reconducir a todos estos funcionarios al sistema de previsión general. Al final se recondujo. Y aquí lo que ocurre es que efectivamente pues, hay un problema de viabilidad económica pues, que yo no puedo conocer en detalle, puesto que no conozco las cuentas de MUFACE, pero que es patente que existe. La gravedad y alcance que tenga, pues no lo podemos saber en estos momentos. Pero cuando ha pasado estas cosas, que no es la primera vez, el Estado, normalmente a través de las leyes de presupuestos, en algunos casos, ha intentado abordar esta situación estableciendo una nueva regulación de la mutualidad correspondiente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque primero tiene que haber una sociedad sanitaria que se encargue de estas cosas y el problema está que hasta ahora las sociedades sanitarias que existían pues eran las que eran y ahora parece ser que ninguna quiere seguir prestando estas prestaciones sanitarias puesto que no le salen los números, es decir, no es viable económicamente, que parece ser que es el caso de Adeslas y parece ser que es el caso de DKV, a pesar de que el Estado parece que ha ofrecido en el concurso correspondiente un aumento de las primas, con lo cual pues podría ser viable. El plazo del concurso todavía no ha expirado. El plazo del concurso parece ser que acaba el 27 de enero. O sea que hasta el 27 de enero todavía las sociedades sanitarias privadas pues pueden presentarse a este concurso, además de Asisa, que parece ser que es de momento la única interesada o la única interesada, es decir, la única que realmente puede considerar viable esto, y también el Estado, por otra parte, de aquí al 27, pues puede mejorar la prima que ofrece y, por lo tanto, puede facilitar llegar a una solución consensuada y al convenio correspondiente, que es lo deseable. La cuestión es que en MUFACE hay funcionarios que llevan ya muchos años cotizando y muchos años perteneciendo a MUFACE, y algunos de ellos, la edad media de estos funcionarios es una edad media pues, bastante elevada, es una edad que aproximadamente actualmente pues, puede rondar entre los 55 y los 57 años, y claro, las perspectivas de la necesidad de prestaciones sanitarias de este tipo de funcionarios pues, pueden ser superiores a otro tipo de funcionarios más jóvenes que tienen menos necesidades. Por ejemplo, pensamos
¿Qué puede ocurrir con un funcionario de 60 años que tiene que tratarse de un cáncer grave, que requiere una intervención complicada y un tratamiento eh, oncológico prolongado y podemos decir que es sumamente caro, porque las cosas son así? Esta persona va a perder ese derecho al tratamiento o no lo va a perder. Evidentemente, pues no lo debería perder, pero para situarnos en esta óptica, tenemos que hacer una precisión previa desde el punto de vista jurídico, que es, ¿estamos hablando de derechos adquiridos o no estamos hablando de derechos adquiridos? Lo digo porque esto ya se ha planteado con temas parecidos de los funcionarios y ha sido resuelto varias veces por el Tribunal Constitucional, sobre todo en la sentencia 9987 de 11 de junio, que se planteó el problema del cambio drástico de la edad de jubilación forzosa, que se redujo, y entonces se planteó una cuestión de inconstitucionalidad de la ley que establecía esto. Y la sentencia, también podemos citar la 7088, también del mismo tipo de asunto, y la 12987 de 16 de julio. Todas estas sentencias se produjeron con motivo de la Ley de Reforma de la Función Pública, la de 84. Bueno, no hablo de las incompatibilidades, que son otra cosa, pero plantearon especialmente este tipo de cosas. Entonces, lo que decían los funcionarios, no los funcionarios, sino los que habían planteado la cuestión de constitucionalidad, y en uno de los casos el grupo parlamentario que había interpuesto el recurso de constitucionalidad directo, es que se vulneraban los derechos adquiridos de los funcionarios. Un funcionario había entrado en la función pública pensando que tenía derecho a jubilarse a los 70 años y un buen día resulta que cambiaba la ley y le decían que no, que tenía que jubilarse a los 65. Entendía que esto conculcaba su derecho. Bueno, pues el Tribunal Constitucional expresamente siempre ha rehuido aplicar la teoría de los derechos adquiridos, expresamente. Siempre ha dicho que todos estos derechos en el régimen estatutario de los funcionarios públicos son derechos de configuración legal y que, por lo tanto, unilateralmente el legislador, por razones justificadas y proporcionadas, y en algunos casos, por ejemplo, también hubo algún problema con la viabilidad económica de algunas prestaciones, concretamente con los funcionarios antiguos de la IS, pues ha dicho que en estos casos pues, no había inconstitucionalidad, puesto que las medidas que adoptaba el Estado eran proporcionadas y justificadas. Y distingue el Tribunal Constitucional, sobre todo en la sentencia 9987 de 11 de junio, donde está la doctrina general, luego se ha reiterado incluso sentencia más reciente, del 2015-2020, la diferencia fundamental entre derechos adquiridos, que son los que ingresan plenamente de forma consolidada en el patrimonio de la persona, en este caso en el patrimonio del funcionario, como puede ser el derecho al puesto de trabajo, el derecho a las retribuciones, algunas retribuciones, no todas, retribuciones básicas, etcétera. Y lo que se llama simplemente expectativas. Es decir, son expectativas razonables, pero meras expectativas. Las expectativas no son derechos adquiridos. La teoría de los derechos adquiridos, que en su día la administrativa, por muchos funcionarios públicos, son muy pocos, son la inamovilidad y alguna cosa más. Y todo lo demás son expectativas. El proceso constitucional, en fin, la interpretación de los derechos adquiridos tiene que ser restrictiva. Y por lo tanto, las meras expectativas pues no son derechos adquiridos. Y como no son derechos adquiridos, pueden ser modificados de forma justificada y proporcionada. Por supuesto, tiene que haber un cierto apoyo legal. Lo que no se puede hacer es vulnerar la reserva de ley. La reserva de ley, pues sí que dijo el Tribunal Constitucional que se tiene que respetar. No se puede, algunas cosas sí que se puede habilitar al reglamento a cambiarlo, pero no podemos decir alegremente, de forma que no asista un cheque en blanco al, al Ejecutivo para regular como le plazca por determinadas cosas esenciales de los funcionarios, la integración en cuerpos y escalas en su día, que también se hizo. Claro, todo esto, en el año 84-85, la verdad que se hizo en general bastante bien, las cosas como son. La reforma de la función pública, con todos sus problemas, pues fue una buena ley. La ley 30 del 84 fue una buena ley, la ley de incompatibilidad del 59 fue una buena ley. Otra cosa es que la aplicación pues tuvo que hacerse pues, a lo largo del tiempo y con algunas reformas incluso. Pero al final el Tribunal Constitucional entiende que no hay derechos adquiridos, o casi no más que poquísimos, y que todo esto son expectativas. Sin embargo, sí que estableció el Tribunal Constitucional en alguno de estos casos la posibilidad de que un drástico cambio, por ejemplo, en la edad de jubilación, en determinadas situaciones, podía generar un derecho a indemnización de los afectados. Indemnización por la llamada responsabilidad del Estado legislador, que es una cosa que no está regulada en ningún sitio. La responsabilidad del Estado legislador, bueno, está en la ley de procedimiento administrativo en principio de una forma genérica, eh, cuando se entiende que la ley eh, produce una despatrimonialización privada, individualizada de derechos concretos, es decir, un despojo individualizado de un determinado derecho.
Y eso genera, no es una expropiación legislativa, porque esa figura se abandonó hace tiempo, sino lo que se llama responsabilidad del Estado legislador. En esos casos, lo que estableció la jurisprudencia es que si la persona que se entienda afectada por esta posible responsabilidad del Estado legislador, que entienda que le ha producido un perjuicio particular individualizado ilegítimo a su patrimonio por derechos adquiridos, tiene que dirigirse al Consejo de Ministros, esto no está en la ley, pero la jurisprudencia lo dice, reclamar al Consejo de Ministros su indemnización, Consejo de Ministros pedir dictamen al Consejo de Estado, y en su día, si se declara la responsabilidad, se le da la indemnización, y si no, pues tiene que acudir a la Audiencia Nacional en un recurso contencioso administrativo por responsabilidad del Estado legislador, que se ha practicado y algunas veces se ha practicado con éxito, porque ha habido veces que sí, que es el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, perdón, y eso, y luego, por supuesto, en su caso, el Tribunal Supremo ha entendido que había responsabilidad del Estado legislador. Con lo cual entiendo que realmente estamos en una situación en que el Ejecutivo, eh, el Estado, goza de una amplia libertad, su derecho de configuración legal, para, manteniendo el núcleo básico de las prestaciones de los mutualistas, pues realmente pueda configurarlo de una forma razonable y proporcionada a la situación real de la mutualidad, que parece ser que es lo previsible. Pero bueno, estos son los términos generales. Es decir, derechos adquiridos no nos encontramos ante ellos, estamos ante expectativas razonables, que en principio, pues lo lógico es que sean mantenidas sin un agravio patrimonial individualizado que podría ser reclamado por los interesados. No, no, desde luego es muy complejo porque además cuando uno de estos temas que como ha demostrado usted tiene una parte jurídica que la mayoría desconoce, ¿no? Cuando se habla de estos temas se empiezan a hacer comentarios que a lo mejor no es que no tengan sentido porque todas las opiniones son válidas, pero quizá se desenfoca, quizá se piensa egoístamente, vamos a saturar la sanidad pública. O otro de los comentarios que menos he oído es que los médicos, en general, tienen que recibir un mayor salario y por tanto necesitan que se aumente estas primas. En fin, que vemos que es un problema con muchas aristas. Indudablemente así es, vamos a ver. Una de las opciones es integrar todo esto en la sanidad pública, evidentemente, ¿no? Es claro que sí. Parece ser que es posible, ¿eh? Porque tampoco es un colectivo desmesurado en absoluto. La sanidad pública, pues muy probablemente y de forma muy eficiente, porque nuestra sanidad pública, pues la verdad es que las cosas como son, pues es muy eficiente, pues podría integrar esto sin, entendemos que yo entiendo que sin graves distorsiones, las cosas como son. Otra cosa es los términos concretos en que se haga y si esto es efectivo o no. Es decir, si esto supone que esta persona que tiene que recibir el tratamiento al que tiene derecho, pues va a tener una lista de espera que hasta entonces no tenía y de forma desproporcionada y desmesurada, pero es que eso son temas técnicos que son muy difíciles de prever ahora. Desde luego, la opción de la integración en la sanidad pública, en el sistema de sanidad pública es posible. Sobre esto, sobre la sanidad pública, así que tiene dicho el Tribunal Constitucional una cosa muy clara. La sanidad pública, tal como está configurada en España, no es un contractual, no es contributiva, no depende de un contrato firmado por, pues, yo he pagado tanto con una compañía de seguros, por la ley de seguro privado, y tengo derecho a unas prestaciones de acuerdo con eso, y si no, pues no. El Tribunal Constitucional ha dicho claramente que la seguridad social es un régimen legal, con amparo expresamente en la Constitución. Y como es un régimen legal, el Estado está obligado, haya o no capacidad contributiva o no de los afiliados, a satisfacer puntualmente sus prestaciones. Por lo tanto, el sistema aquí sería lo mismo. Lo que pasa es que las prestaciones no coinciden. Las prestaciones que tiene la MUFACE no son las mismas de la Seguridad Social. Lo que pasa es que no creo que fuera muy difícil reconducir a unas y otras. Yo, sin embargo, creo, a la vista de las noticias existentes y de los datos existentes, que no parece que haya un problema insoluble de viabilidad de la mutualidad, tanto por el tamaño del colectivo como por, a pesar de estos problemas de la Edad Media, etcétera, y que el Estado tendría que hacer un esfuerzo para mantener estas prestaciones mediante con el ofrecimiento de una prima viable a la compañía de seguros sanitaria que efectivamente acepte mediante el convenio propuesto hacerse cargo de esto y mantener lo más posible esas expectativas que se parecen mucho a los derechos adquiridos, las cosas como son. Ujú. Porque esta labor restrictiva, esta interpretación restrictiva de los derechos adquiridos de los funcionarios se produjo en una época en que la verdad que los hechos adquiridos, que los funcionarios estaban en muy buena posición. Incluso, pues políticamente siempre se ha considerado a los funcionarios públicos como un sector privilegiado dentro del sector laboral. Y no por esto precisamente, sino por algo mucho más sencillo, por la estabilidad del empleo, que no existe en el mercado laboral privado y que en el funcionario, sí, en el funcionario público no se le puede despedir, ni sin con despido procedente, ni con improcedente, ni con nada de eso. Solo se le puede expulsar o tal, con un expediente disciplinario por faltas graves y cosas de esas. Pero no se le puede despedir, ¿eh? Ha habido voces doctrinales que proponían que todo esto se liberalizara, que pudiera despedirse a los funcionarios, esto nunca ha prosperado.
yo creo que correctamente, tenemos lo que se llama el régimen estatutario. Se abandonó el sistema de expolio, el sistema de confianza, el spoil system que existía en el siglo XIX, ante un sistema de estabilidad para crear una función pública profesional, que es lo que tiene España. Además, tiene una función pública muy profesionalizada, con lo cual da una enorme estabilidad a la propia administración y al propio estamento político dirigente. Incluso se debería mejorar, porque siempre ha habido voces de que hasta el rango de director general se podría profesional o se debería profesional a la administración pública, como por ejemplo existe en Francia, y que Francia está todavía más profesionalizada que aquí. Pero aún así tenemos una función pública muy eficiente, altamente profesionalizada, que yo creo que tiene derecho a que se mantengan estas prestaciones con el correspondiente esfuerzo del Estado, porque son sus servidores. Los servidores, los funcionarios públicos son servidores públicos, son public servants. Sirven al público, sirven a toda la sociedad, sirven al Estado y son un instrumento fundamental para la objetividad, la ecuanimidad, con la cual tiene que comportarse siempre la administración pública con independencia de las directrices políticas legítimas de cada gobierno, por supuesto. Pero lo que es la Constitución impone en el artículo 103 a la función pública y a la administración un deber de objetividad. La función pública beberiana, que no es democrática, sino jerárquica, depende del gobierno, pero tiene que cumplir con objetividad los intereses generales y, por lo tanto, es un instrumento fundamental para la estabilidad democrática. Gracias, José Luis Fuertes, por todo lo que nos ha aportado y solo queda esperar a ver qué pasa el 27 de enero. Y así es. Esperemos que todo salga bien, como se dice en estos casos, que yo creo que probablemente pues sí. Sobre todo en honor a la función pública española, que realmente ha sido un instrumento fundamental de esta estabilidad democrática desde la Constitución del 78. Ujú. Pues muchísimas gracias, como siempre, por habernos aportado todo su conocimiento. Muy bien, gracias a ustedes.